deportistas suelen caer en este tipo de situaciones muy desagradables. Los balones, tenemos balones del Liverpool y del Atlético de Madrid. Vamos a regalarlos como, Raúl Eduardo. Pues unas preguntas, ¿no? A ver, la respuesta la recibimos en arroba, la fórmula es O, a través del Twitter, ahí la recibimos. ¿Te parece el que mete el primer? A otros miembros del gabinete para formalizar un pacto con el objetivo de precisamente desactivar la industria, de crear condiciones para esta reactivación, de promover confianza de los inversionistas privados para que puedan meterle lana al sector y de tomar lo que se pueda para esta industria. Y bueno, el pacto se formalizó el viernes, encabezado por el secretario de Hacienda. Estuvieron ahí también la secretaria de Economía y el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Román Reyes. Estuvieron con el secretario de Estado. Y en este evento se formalizó un compromiso para invertir 685 mil millones de pesos y creo que es un evento relevante. Aquí estaban algunos datos. Mira, la Cámara de la Vivienda Canaderi se comprometió a invertir 175 mil millones de pesos. La ADI, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, va por 100 mil millones de pesos y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción comprometió 411 mil millones de pesos. Estamos hablando de que en conjunto, y todo eso se cumple, estaría representando un 15% de incremento con respecto al año pasado, y obviamente estamos hablando de 685 mil millones de pesos de inversión para este año. Entonces, tiene un motor muy importante y obviamente se habló ahí de que lo que se espera es que el gobierno no solamente formalice la firma de este pacto, sino ayude a crear condiciones que permitan que las casas se hagan. Hay que recordar que de nada sirve esta disposición de los privados de invertir dinero que no les dan los permisos para poder hacerlo. Entonces, me parece que es un gran paso. Y en paralelo se formalizó otro convenio entre la Sociedad Hipotecaria Federal, la Asociación de Bancos de México con el Ministerio de Federal, donde el gran objetivo es tomar un producto para dar créditos hipotecarios a las personas que no son derechamente disponibles de los famosos familiares. Entonces, buenas noticias, ¿no, Carlos? Bueno, sí, hay programas, ojalá pronto se vea, ¿no? Ahora sí, yo creo que esto que detallas, y efectivamente estos anuncios, pues tienen que empezar a verse cuando uno circula por las calles y por las vías importantes de México, que se observe pues que la construcción está en marcha en vivienda. No, el hecho es que hoy la construcción está con un proceso muy importante. Es un tema delicado y me parece que en este momento estamos en un momento de acción marcado de la economía, reactivar la vivienda, la construcción, sería una muy buena ya nos decíamos. Va a haber recursos, todo esto que se habló es inversión privada y disponibilidad de créditos hipotecarios. Se está haciendo la cama. Ahora lo que se quiere es que el gobierno federal haga las cargas con los gobiernos locales, los estados y sobre todo los municipios, para que los gobiernos locales no sean un obstáculo para que la inversión caiga. Ahí está puesta ya se habló de esta cantidad de 585 mil millones de pesos que se van a invertir, y solo sí hay condiciones para que la inversión caiga. Sí, muy bien. Horacio, gracias. Abrazo fuerte, Carlos, y ahí te estaría reportando de esto. Por favor, gracias, Horacio Urbano. Estrena hoy Center, Sig Alert, Westbound. Explotar. 当年的最后一次。 Libres, en realidad el problema únicamente fue en la calle de Madero y también 5 de Mayo, que es la calle por la que regularmente entran todas las movilizaciones, estuvo libre, sin embargo no tuvo tanta accesibilidad hacia el lado de la catedral, sí hacia la zona de Arcos, sí hacia la zona de las joyerías y evidentemente hacia la parte central del Zócalo. Lamentamos que haya una percepción en ese sentido, pero el gobierno de la ciudad garantizó en todo momento que el desarrollo de la movilización se diera con la libertad de expresión y además de accesibilidad. Mencionar también que frente a las... Solo entonces, para tenerlo claro, sí. ¿En todas las marchas en adelante Madero permanecerá cerrado? Porque será muy extraño que en unas y en otras no. Digamos, ¿en todas las marchas multitudinarias Madero estará cerrado? Sí, regularmente en todas las
marchas Es lo que te que digo. son muy grandes. No vayas a hacerle todo porque Madero yo te puedo permanece mover todo cerrado, para lo hemos meter hecho cambio. en otras Si movilizaciones quiero como moverlo el 2 de rápido y octubre, tú me bloqueas, como el no 2 va a haber de, problema. como el 2 de octubre, Siéntate bien y en la tranquila. pasada marcha del 25 de noviembre también estuvo cerrada ese exceso. Por mencionar estas dos, La de la paz por la justicia y dignidad. Paz por Justicia y Dignidad, no, fue una contra la violencia del 25 de noviembre del año pasado. Sí. La pasada movilización sobre Jamir, que llevó a cabo también colectivos y organizaciones junto con el movimiento zapatista, esa siguió el camino natural del 5 de mayo sin que estuviera cerrada Madero. Porque en realidad, si lo revisamos, y qué bueno que me das la oportunidad de decir esto, la mayor parte de las movilizaciones, sean de comercio, sean de vivienda, sean por los derechos de hombres o mujeres, regularmente usan 5 de mayo, que es la realidad más ancha con la que cuenta Zócalo para accesar, además de 20 de noviembre, claro. No fue una cuestión de restringir el acceso, al contrario, todo el esfuerzo que se hizo, el despliegue de elementos de seguridad fue para proteger a quienes acudieron a la movilización y para garantizar el derecho a la libertad de expresión. Eso es lo que yo puedo decir, y en ningún caso hubo una intencionalidad de detener el acceso de la movilización al Zócalo capitalino. Yo estuve personalmente, por instrucción de la jefa de gobierno y de la secretaria de gobierno, en la calle, estuve caminando, estuve en contacto con las convocantes. Evidentemente estuvimos discutiendo sobre ese tema. A ellas les sorprendió que estuviera el tapial rodeando el gran soporte en el Zócalo, y bueno, tuvimos que explicar que fue una cuestión técnica que escapó de las manos del gobierno de la ciudad, y que lamentamos que la existencia de ese tapial ahí en el Zócalo pareciera un obstáculo para la accesibilidad. Nosotros preferíamos que no estuviera, sin embargo permaneció, y bueno, esperamos ¿Y de quién es responsabilidad de que haya permanecido? Pues hay una empresa, la empresa responsable de la logística que se montó para el concierto de mujeres que hubo la noche anterior, el 7 de marzo, en el Zócalo. ¿Y la empresa puede hacer lo que le dé la gana, o alguien le puede dar la instrucción de que no quiten su tiradero porque va a haber una concentración masiva? Claro, evidentemente estuvimos en coordinación con la Secretaría de Cultura, que es la responsable de la coordinación con estas empresas y con quienes montan estos eventos artísticos o culturales. También se les señaló la necesidad de retirar el tapial. Sin embargo, quiero también comentar que el gobierno de la ciudad, en todos los otros trayectos, tanto desde Paseo de la Reforma como el de Avenida Juárez, pues se mantuvo o se trató de mantener pues la garantía de tránsito, así como en el eje central de Avenida Juárez. Hubo algunas acciones frente a las instituciones que fueron testimonios y algunos mensajes que dieron mujeres, y que parecía que se obstruía o se limitaba el acceso al Zócalo, pero en realidad es que los contingentes se detenían a escuchar a las mujeres que hacían uso del micrófono en la antimonumenta para narrar algo, para comentar alguna experiencia en el marco de contra la violencia. Y ahí se detenían por largo rato, y entonces parecía que no había un acceso al Zócalo de la ciudad, pero tenía que ver con dos cosas. Uno, la acumulación de gente. Cuando hay postes así de... Estamos a un par de días desde que se encienda el juego olímpico, camino a los Juegos de Tokio 2020 en Olimpia. Ya platicábamos un poco de esto, y bueno, pues la seguridad va a ser un factor fundamental. El juego que se estará entregando a las autoridades japonesas una semana después, y pues más cosas que nos vamos a enterar. Que nosotros dimos a conocer a través del comunicado. Ajá, y así lo confirma.
Sí, esa es la cifra que nosotros tenemos y que se dio a conocer el mismo día en la noche en que concluyó la movilización. Oiga, otra cosa que me reportaban muchas mujeres, no había manera de comunicarse, nos quedamos casi todas sin señal telefónica. Sí. Bueno, en el Zócalo capitalino, regularmente cuando hay una concentración No, en el Zócalo ya le digo que era muy complicado llegar por todo lo que ya mencionamos y porque además casualmente en los pocos accesos que quedaban libres es donde se concentraron, digamos que las más radicales, porque es importante sí destacar que la enorme mayoría de quienes acudieron pues lo hicieron de manera pacífica y además pedían que se mantuviera así pacífica la marcha. Pero en fin, que justo en eso, en los posibles accesos pues se concentraron estas manifestaciones más violentas y eso pues desde luego desalentó a muchas a seguir. Pero no me refiero al Zócalo, me refiero desde antes, o sea, en Juárez ya no teníamos nadie señal. Pues no conozco las causas, el gobierno de la ciudad no tiene ninguna contemplado ni tiene la capacidad de inhibir ningún tipo de señal, ni equipo ni para hacerlo. En ocasiones nos ha pasado que se debe a la gran concentración de gente que tiene que ver con la demanda de las redes de servicio. Habría que consultar Éramos muchas a las empresas, las saturamos. habrá que preguntar a las empresas de telefonía, pero también quiero mencionar que, como tú dices, el 99.9% de quienes acudieron lo hicieron de una manera muy organizada y además con la posibilidad de expresar lo que cada una decidió en el espacio público. Fueron muy pocas las personas que optaron por alguna acción directa. Le agradezco mucho estos minutos, subsecretario. Buenas tardes. Gracias a ti y muy buenas tardes. Arturo Medina, ya vengo. Que construyó aquel equipo excepcional, ganando Una de las características principales que está relacionada con la magnitud es el número de mujeres que estén trabajando en la economía, ¿no? Lo que pasa es que México es un país muy grande, a pesar de tener una participación laboral pequeña de las mujeres, 22 millones de mujeres es la mitad de la población de España, quizás un poco más, ¿no? Sí. Entonces, por eso esta magnitud, es que estamos hablando de que desaparecieran, que no hubiera enfermeras, que no hubiera la señora de los tamales, que no hubiera ejecutivas, que no hubiera maestras. Sí, pues evidentemente la cifra es muy grande porque sería muy grave lo que estaría ocurriendo. Claro. Wow, qué cosa. Pues ilustrativo, muy. Gracias, Jorge. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Jorge Alonso, catedrático del ITAM. El tema del día. Tras ayer, hoy martes, las bolsas del mundo comenzaron a recuperarse. Luego de vivir su peor jornada desde la crisis de 2008, alentadas ahora por el repunte del petróleo y la perspectiva de medidas de apoyo económicas en los bancos centrales. En Estados Unidos el Dow Jones subió 4.89%, el Standard & Poor's ganó 4.94% y el Nasdaq repuntó 4.95%. En Europa continúan las pérdidas. La bolsa de Londres cayó 0.09%, la de París perdió 1.51% y la de Madrid descendió 3.21%. En México la bolsa mexicana recuperó 2.16%, el FTSE Viva ganó 2.22%. Según datos del Banco de México, el dólar interbancario finalizó la jornada en 20 pesos con 77 centavos. En banco se vendió en 21 pesos con 10 centavos. Bien, voy a hablar de todo esto con el doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, el IDIC. Hola, José Luis, ¿cómo estás? Buena tarde. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Carlos. José Luis, bueno, hemos visto en las últimas horas una volatilidad tremenda para el peso, en la bolsa también, respuestas algunas de la autoridad mexicana. En general, ¿qué te parece lo que es la reacción hasta el momento de México en relación con la crisis financiera que por lo menos en estas horas se ha manifestado? Bueno, me parece que de inicio es una respuesta muy sobria, quizás mesurada, pero desde mi punto de vista todavía no corresponde a la dimensión del problema que se está gestando en estos momentos en Europa, por ejemplo, y que ya en Estados Unidos empieza también a crecer. Creo que muy probablemente todavía la autoridad de México está esperando que evolucione un poco más
coronavirus, el impacto en los mercados financieros, para poder utilizar las pocas herramientas que tiene. Es decir, hay un margen realmente reducido de política fiscal, de política industrial, y en ese sentido creo que se están tratando de reservar esos mecanismos con los recursos limitados que se tienen, porque evidentemente ante la magnitud de lo que ocurrió ayer en la bolsa de valores, tipo de cambio, pero sobre todo la caída del precio del petróleo, me parece que las respuestas todavía son móviles. Sí, luego entramos además en esta guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia, que no pareciera tener pues visos de una circunstancia de diálogo, por lo menos por el momento, ¿no? Esto tiene nerviosos a muchas personas en todo el mundo, hay un exceso de oferta. Sí, y además me parece que tiene un tercer actor no visible, pero que desde mi punto de vista está presente, que es probablemente la estrategia de Arabia de vulnerar a los productores de petróleo Shell, sí, de aquel tipo de petróleo que de alguna forma estuvo desplazando en los últimos años la producción de Arabia. Entonces, en ese sentido, es un elemento que no va a ser fácil de resolver y está afectando a las finanzas públicas de México en su línea de explotación, porque hoy el precio del petróleo pues está básicamente cerca de $20 abajo de lo presupuestado, y en ese sentido las coberturas financieras no van a ser suficientes para compensar esta caída. Sí, digamos, la parte que queda cubierta es las finanzas públicas, lo que recauda el gobierno de Pemex, ¿no? Eso sí, ¿no? Digamos que sí hay dos elementos a considerar. Mira, hay dos tipos de coberturas: las que contrató Pemex directamente y las que contrató la Secretaría de Hacienda. Las que contrató Pemex, lo que les cubrían era una caída de $2 por barril, es decir, de 49 a 47. Segundo, la plataforma de exportación que cubrían era de poco más de 250,000 barriles al día, es decir, el 25% de la producción total, de la exportación total. Ese es el primer problema. Entonces sería la parte de las coberturas que contrató la Secretaría de Hacienda, el problema es que no conocemos las letras chiquitas. A diferencia de otros años, no se hizo público todo el esquema de coberturas, pero en términos generales la experiencia de otros años es que no siempre se cubre toda la plataforma de exportación. Y segundo, las coberturas se cobran normalmente hasta el mes de noviembre del fin de año, pues. Entonces, en estos meses, sin lugar a dudas, las finanzas públicas van a enfrentar restricciones. Pues sí, eso es importante esto que dices. Estoy viendo ahorita el precio de la mezcla mexicana al cierre de hoy, es de $27.40. Sí hay un pequeño rebote respecto de ayer, pero bueno, evidentemente muy por debajo de lo que se presentó en el paquete económico, en los criterios generales de política económica. Y preguntarte, José Luis, estoy hablando con el doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. ¿Tú pensarías que es inminente la baja en la calificación de Pemex? Digamos que este ya es un entorno que se está presentando por dos motivos. Lo que acabamos de mencionar, la caída del precio del petróleo, que vulnera las finanzas de la empresa productiva del Estado. Segundo, la propia plataforma de producción de Pemex, es decir, está 240,000 barriles por abajo de también lo estimado en su modelo de negocios y en el proyecto de presupuesto. Entonces, me parece que el gobierno mexicano va a tener que generar un diálogo muy intenso con las calificadoras, con el sector privado, para buscar recursos y reactivar un sector que, desde mi punto de vista, si no ocurre este diálogo, se corre el riesgo de que exista esa baja de calificación. Sí, estoy hablando con el doctor José Luis de la Cruz, director del IDIC. ¿No tienes esperanza de que el anuncio que el presidente López Obrador ha dicho se hará la próxima semana para la inversión en proyectos de energía de parte de la iniciativa privada? ¿Tú crees que este es un anuncio, o tienes esperanza de que este sea lo suficientemente sólido para mantenernos con más calma? Digamos que desde el punto de vista es estratégico, es decir, es el mecanismo para tratar de calmar los mercados, de generar una certidumbre sobre una inversión en el sector energético, que es el tipo que tiene la capacidad de atraer los capitales que el país requiere, y desde mi punto de vista tiene una semana mucho para hacer este anuncio y que tenga un efecto positivo en los mercados financieros de México en concreto. Sí, pues qué complicado está. Gracias, José Luis, gracias por tu análisis, vamos a estar en contacto contigo. Gracias por la invitación, muy buenas tardes. Gracias, el doctor José Luis de la Cruz, director del IDIC. Bueno, vamos a escuchar ahora el resumen corporativo con Ari Villalobos. Resumen corporativo.
hundir comunidades. A little bit larger than the state. Y el Chelsea por unánimo de... 这他当然是一野生动物啊。 Flies says that Gente corrió hacia todas direcciones, en tanto clientes y empleados de negocios cercanos se tiraban al piso para evitar que los lesionara alguna bala perdida. En pocos minutos obtuvo la llegada de policías y patrullas, quienes mencionaron que el conductor de una camioneta se encontraba lesionado de bala en el rostro, con lo que una ambulancia de la Cruz Roja, los paramédicos informaron que se trataba de un rozón de proyectil y lo trasladaron a un hospital para su atención médica, además de que varios impactos quedaron en la fachada de la Torre Diana. Por su parte, la policía preventiva informó que en este lugar un elemento de esa corporación se percató de que un hombre con un arma de fuego en la mano amagaba al conductor de un automóvil que era de nacionalidad rusa, por lo que intentó detenerlo, pero el asaltante disparó al policía y con esto se inició el tiroteo con el que se realizaron varias operaciones. Te lo agradezco muchísimo. Gracias. Y bueno, pues hablábamos ya de... No se mueve tanto, sí. No puede dejar solo su día. 7:75. Radio Fórmula, abriendo la conversación. Golpes ayer se sacudieron y feo, y el peso muy lastimado, y qué ves. Cuando hay esas torres son las que ¿Estamos con una cierta recuperación o qué es esto? No, es una pausa. Y le explico, lamento ser pesimista, pero bueno, a ver, lo de lunes fue una sobrereacción, podemos estar de acuerdo. Todo, literalmente los planetas se alinearon para que los mercados tuvieran una especie como de erupción. Pero lo de hoy, que es un día de calma, Se da la vuelta. no nos dice nada por una sencilla razón. Las cosas que provocaron el pánico siguen sin resolverse. Probablemente tenemos que aprender, y los ciudadanos tenemos que aprender con la incertidumbre que está generando esta nueva realidad. siempre te Pero digo de platitos. también tenemos que reconocer que no sabemos cómo manejarlo, ni desde el frente de la salud, ni desde el frente de la economía, ni siquiera desde la administración. Y me explico. El que no haya todavía, ya no digas una cura para el coronavirus, que ni siquiera los medios estén de acuerdo de cómo funciona, tiene su equivalente en la economía. Los países no saben qué hacer. Unos bajan impuestos, otros bajan tasas de interés, otros inyectan dinero, pero lo cierto es que tampoco en lo económico hay una cura al problema y yo ya semana a semana se suman sectores damnificados. Hace 15 días que estamos hablando del tema contigo, Paola, decíamos, bueno, es el turismo, es la logística y manufactura. Pero ahora ya claramente podemos decir también es la industria del espectáculo, también la industria petrolera, y cada industria a su vez es como si jalara a todas las empresas que los proveen, a todos los trabajadores. En ese sentido, el que el día de hoy la tormenta nos haya dado literalmente un día no soleado. Según no iba a llover ahorita hablando de tormentas. Literalmente Fuerte, que iba a estar bien feo. no quiere decir A ver que si no el resuelto. rato se pone así. No podemos decir lo que van Porque a hoy hacer los mercados, según iba a estar todo pero el lo día que así. sí podemos decir es que en la Y no ha economía pasado. real los efectos apenas empiezan y no hay que perderlo de vista esto, Paula. Luis Miguel, ayúdanos a entender cómo es que el tema del coronavirus contagió o afectó a la industria petrolera. En un primer momento fue la caída de los precios. Hay que recordar, empezamos el año con la escaramuza entre Estados Unidos e Irán y los precios del petróleo se fueron para arriba. La industria, de ese momento estoy hablando, parece
años atrás, pero es hace apenas 2 meses, la industria hizo cuentas alegres. Dijo, no hombre, con la inestabilidad con Irán, etcétera, vamos a tener un año de muy tenso geopolíticamente, pero de muy buenos precios. Se arreglan Estados Unidos e Irán, se arreglan con alquileres. Y aparece el coronavirus, y el primer efecto del coronavirus es China, que es el mayor comprador de petróleo del mundo, baja drásticamente su consumo. Entonces tiene un bajón muy fuerte el precio del petróleo, más o menos 25%, solo por el efecto de China. En ese contexto se sientan Rusia y Arabia Saudita a decir, ¿qué hacemos frente a la caída del precio? ¿Por qué Rusia y Arabia Saudita son tan importantes? Arabia Saudita es el mandamás de la OPEP y Rusia es el mayor productor independiente que colabora con la OPEP. No es miembro de la OPEP, pero llevaba 4 años con un acuerdo de colaboración. No logran ponerse de acuerdo Putin y el príncipe, y lo que decide Arabia Saudita es inundar de petróleo el mundo a bajo precio. No hay que perder de vista, y suena un poco, ahora sí como una vista muy rápida de lo que está pasando en Arabia Saudita. El príncipe a su vez está enfrentando una especie de golpe de palacio, está literalmente encarcelando a un medio hermano y un montón de estas cosas que parece como las 10 de una noche. Parece de otra época, pero es de esta y nos sacude el siglo XXI. Utiliza la crisis petrolera también para mandar un mensaje interno de poder. Decir, pues literalmente a mí Putin ni nadie me va a decir cómo manejo el petróleo. ¿Por qué es tan importante esto? Si vemos cómo funcionó el mercado petrolero en los últimos 30 años, desde la guerra del Golfo, Arabia Saudita siempre fue el factor de estabilidad. Invariablemente, cuando el mercado se desordenaba, el mundo occidental, los compradores, miraban a Arabia Saudita y literalmente era, oye amigo, échanos la mano. Te perdonamos cómo tratas a las mujeres, te perdonamos los escándalos de derechos humanos y todo, pero si nos ayudas con el petróleo, de verdad volteamos para otro lado y no tocamos el tema. Lo nuevo en ese sentido es una Arabia Saudita portándose como un adolescente en un momento en el que pues lo único que le faltaba al mundo es otro foco rojo. Qué complicado. Cuando decía, no sabemos qué va a pasar con los mercados, pero lo que sí sabemos es la economía real sigue con los mismos problemas, y es como si la grieta se estuviera haciendo más grande. Finalmente, tengo ya poco tiempo, Luis Miguel, pero a ver, decía el presidente esta mañana que el peso resistió la turbulencia y que la economía mexicana está blindada para enfrentar esta situación. Decía el secretario de Hacienda que los ingresos del gobierno federal están cubiertos por varios mecanismos, no solo las coberturas petroleras. O sea, que está complicadísimo a nivel global, pero aquí en México nos quedamos tranquilazos. No hay manera de estar tranquilo, no somos una isla. Lo que sí creo, y quiero interpretar de manera generosa las palabras del presidente, es el país no tiene un desorden en finanzas públicas de magnitud considerable y por tanto tendrá la capacidad para, mejor dicho, más que la capacidad, podrá amortiguar el trancazo. Pero si lo podemos decir es como si nos vamos en un coche relativamente seguro, traemos puesto el cinturón de seguridad y ya revisamos que sí tenemos bolsas de aire, pero vamos a chocar y todavía no está claro si vamos a chocar con una motocicleta o con un tractor, pero el golpe no nos lo vamos a quitar. Y efectivamente funcionan nuestros frenos, funcionan nuestras bolsas de aire, pero la variable de la que dependemos es con qué coche vamos a chocar y a qué velocidad. Bueno, pues me busco una tila para el susto y sigamos conversando. Luis Miguel, te agradezco muchísimo, como siempre. No, es un gusto, aunque sea ahora sí en días como estos. Gracias, de verdad. Jaime Núñez, ¿tienes información de última hora?
Claro que sí, Pau, tenemos información que es importante. El día de hoy, Andrés Manuel López Obrador y el presidente de Colombia, Duque, pues acordaron reactivar una alianza estratégica entre México y Colombia. México tiene una importante presencia con la Alianza Pacífico, donde pertenece México, donde pertenece Colombia, donde pertenece Perú y donde pertenece Chile. Hoy importante la visita del homólogo del presidente Andrés Manuel López Obrador a nuestro país, donde pues abordaron distintos temas esta misma tarde, Pau. Muchísimas gracias, Jaime. Nos vamos con información de los deportes, mi Dani, y eso te toca a ti. Sí, digo, son partidos diferentes, pero y es que 60% de ellas se dedican exclusivamente a tareas del hogar, lo cual lo pone en una situación complicada hacia adelante, hacia el futuro. Tenemos una información sobre la banca, inicia próximamente la reunión de banqueros, y tenemos un dato acerca de si debe existir una revolución de... 100 pesos. Tengo que ir a la casa. Eso es lo que me da nervios, es que voy a tener que ya volar en avión, no me gusta. Amplio abanico. No me gusta. Prefiero un martillo de unas horas a un autobús de tantos. Luego que esté el clima así como ahorita se siente bien feo. Se hace todo el aire. Muchísimo ya también en ¿Y Colombia. no viste que se le prendió un motor a un avión de volar? Que iba para Chiapas, creo que iba para... El problema es que como no jugamos Libertadores, no sabemos dónde está. Se incendió yo. Más bien Mejores, y hemos sido los mejores, pero como no jugamos... Andar allá en el refuego. No, es que quieren, como que... Mi papá no tengo que ir a estar allá. Que ver con la democracia, porque se crearía una bicefalia de poder y provocaría la división de la sociedad. Sin embargo, no tuvo reparos en aceptar la propuesta de perpetuarse en el poder. Vladimir Putin. Bueno, ya nos vamos. Mi nombre es Carlos Mota, lo voy a dejar ahora con Jesús Martín Mendoza. Mañana lo espero aquí a las 5 de la tarde en punto en El Heraldo Radio. Muy buenas tardes.
con Ernesto Chavana. Lunes a miércoles a las 10:30 de la noche, Canal 45 TV, Tijuana. Cadena 800 AM, XEST, transmitiendo con 500 watts de potencia. Avenida de los Olivos 3401, fraccionamiento Comillas, Tijuana, Baja California, México. Un eslabón más de Grupo Cadena. ¿Qué tal? Bienvenidos, son las 6 de la tarde en punto, es martes 10 de marzo del año 2020. Soy Azucena Oresti y porque después del paro no paramos, estas son las noticias. Durante la tarde se han registrado bloqueos y quema de autos en Celaya, Salamanca y Santa Rosa de Lima en el estado de Guanajuato. Personal de seguridad pública, además de elementos de la Guardia Nacional y el Ejército, se han desplazado a las zonas donde pobladores denuncian la presencia de grupos delictivos, mientras que el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala, informó en Twitter que se mantenía la vigilancia en la zona Laja Bajío. Eric Juárez Blanquet, diputado local del PRD en el Congreso de Michoacán, fue asesinado a balazos esta mañana mientras viajaba en su camioneta acompañado por su chofer y un asistente que resultaron heridos. De acuerdo con testigos, poco antes de las 11 de la mañana, el legislador circulaba sobre la calle Morelos cuando fue alcanzado por dos sujetos en motocicleta, le dispararon y también a sus colaboradores. La Secretaría de Seguridad Estatal confirmó la detención de los presuntos atacantes. Ismael Castro Guzmán, alcalde de Leonardo Bravo en Guerrero, urgió al presidente Andrés Manuel López Obrador a visitar ese municipio ubicado en la Sierra Madre del Sur para que ayude a parar la violencia ocasionada por grupos de la delincuencia organizada, la cual ha provocado el desplazamiento de más de 640 pobladores en 20 comunidades de al menos 3 municipios. El presidente municipal dijo que debido al enfrentamiento del domingo pasado en el poblado Gilo de Caballos, donde perdieron la vida 5 policías comunitarios, se suspendieron las clases y los servicios médicos en los pueblos ubicados en la zona serrana. Un intento de asalto cerca de Paseo de la Reforma aquí en la Ciudad de México desató una balacera entre las calles Río Mississippi y Río Lerma. De acuerdo con la autoridad, el tiroteo fue ocasionado cuando un policía frustró el asalto a un ciudadano de nacionalidad rusa, quien había salido de una casa de cambio, y dos hombres armados que viajaban en moto intentaron despojarlo de sus pertenencias mientras viajaba en la parte trasera de un taxi. Omar Hernández, subinspector de la Policía Bancaria Industrial, fue detenido en la primera sección del bosque de Chapultepec al momento de amagar con una navaja a una mujer de 26 años, a quien arrastró y trató de abusar de ella. Aunque intentó escapar, el elemento fue aprendido y presentado ante el Ministerio Público, donde enfrentará acusaciones no solo administrativas, sino también penales. El paro nacional un día sin nosotros superó las estimaciones que tenían las empresas, fábricas y establecimientos que estuvieron abiertos, pero en su menor rendimiento de productividad, considerando que en algunos casos más del 55% de su plantilla laboral son mujeres. En el caso de los bancos, solo abrieron el 30% de sus sucursales, y aunque todavía no se tiene el impacto económico que provocó esta acción, el Consejo Coordinador Empresarial consideró que el monto pasa a segundo término porque el propósito fue tomar conciencia sobre la equidad de género, la importancia de la mujer en la sociedad y el combate a la violencia de género. En la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, mañana reiniciarán las actividades administrativas y el martes de la próxima semana las clases, luego de que el 25 de febrero iniciaron un paro de labores en demanda de mejores medidas de seguridad tras el asesinato de 3 estudiantes y el conductor del Uber que los transportaba en Huejotzingo. Alfonso Durazo, secretario de Seguridad, informó la destitución de diversos funcionarios de esa dependencia por estar vinculados con Genaro García Luna. Entrevistado al final de la conferencia matutina, Durazo indicó que revisaron al equipo de colaboradores de alto nivel que pudieron haber hecho equipo con el exsecretario, lo cual podría representar un enclave en las dependencias de seguridad, dijo el funcionario. Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México, quien enfrenta un proceso de extradición en España, compareció ante la Audiencia Nacional y aseguró que en nuestro país no hay justicia. Además señaló que es una víctima colateral del actual gobierno, y sobre el presidente López Obrador, el empresario aseguró que no es un sujeto que esté en su cordura y lo comparó con un personaje mitómano del tamaño de Hitler, dijo Ancira. La Fiscalía General de la República entregó la relatoría de hechos sobre el caso de espionaje denunciado por el PAN en el Senado, aunque el documento enviado a la mesa directiva no incluye las conclusiones y confirma el hallazgo de micrófonos que, según los panistas, habrían sido instalados para escuchar sus conversaciones en una sala de juntas que ocupa la bancada blanquiazul. El comité técnico encargado de seleccionar a los aspirantes a ocupar los 4 lugares en el Consejo del INE dejó fuera en una primera revisión a Celia Maya por haber sido candidata
candidata de Morena a senadora por Querétaro en la pasada elección. De esto y más le estaremos informando si nos acompaña después del corte, agradeciéndole como siempre la amabilidad de su compañía. Gracias, bienvenidos y muy buenas tardes. Que ha tenido el impacto económico que ha tenido justamente el paro nacional del 9M, el paro nacional de las mujeres el día de ayer, y luego, claro, también lo que haya sucedido después de la marcha del 8M. El presidente de la República hoy habló en Palacio de toda esta circunstancia. Vamos primero con Arusi Unda, vocero del colectivo Las Brujas del Mar. Ellas fueron las que tuvieron la idea hace 3 semanas de convocar al lunes 9, el 9, ninguna se mueve, en fin, el paro nacional que ayer hizo presente a la mujer mexicana precisamente por su ausencia. El 52% de la sociedad, de la población mexicana, está constituida por mujeres. Más de la mitad de los habitantes de este país son mujeres. Arusi Unda es una de las promotoras de lo que ayer motivó que la mujer se quedara en casa. Ella es vocera del colectivo Las Brujas del Mar. Arusi, muchas gracias por tomar la llamada. Te saludo antes que nada. Muy buenas tardes. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Bien, pues muy interesado en que nos des tu punto de vista y nos hagas un balance de cómo resultó a juzgar por ustedes, que se comunican a través de redes y demás. ¿Cómo les pareció, pues, el paro nacional de mujeres ayer? Fíjate que nosotras, por lo mismo de que estábamos en paro y tratando como de estar alejados de nuestros teléfonos y toda esta situación, ahora sí que nada más estábamos checando los mensajes de redes sociales por si alguien necesitaba ayuda o algo así. Fue que no habíamos como dimensionado todo esto hasta hoy en la mañana, que empezamos a ver como las notas y todos estos videos del metro vacío y cosas así, con una locura. Ya luego nos pasaron unos datos del Heraldo, en donde decían que 6.6 millones de mujeres en el país se fueron a paro, que un hueco de 37 mil millones de pesos, o sea, fue una locura, ¿no? Una verdadera locura. Además, no solamente cuantificado en estas cifras que ahora comentamos, Arusi, sino estamos hablando de lo histórico, del significado profundo de esta marcha a partir de la del domingo, que fue, que no había ocurrido jamás algo semejante a la movilización, con la movilización, y lo de ayer, que fue justamente todo lo contrario. Es que yo creo que justamente ese contraste fue como súper interesante. Yo leí por ahí una frase que decía: solo las mujeres podemos mover a México y al día siguiente paralizarlo, ¿no? Y sí, que es cierto, fue. Sí, mueven a México y luego lo paralizan. Y ahí están presentes con su ausencia el día de ayer y presentes con su presencia, valga la redundancia, en las calles, no solamente de la capital del país, sino en las principales capitales de la República, principales ciudades. Curiosamente, lamentablemente, el día de la marcha por el Día Internacional de la Mujer, fueron asesinadas 11 mujeres, hubo 11 feminicidios en Guanajuato, donde más activa se vio la mujer en protesta por sus derechos contra la violencia. Ahí fueron el mayor número de crímenes. ¿Qué te deja, Arusi Unda, qué te deja el discurso del presidente de la República, que al parecer sigue la misma línea, a pesar de los dos grandes eventos de estos días? Seguimos esperando con paciencia, porque no queda de otra. De nuestra parte, ha sido mesurada de nuestra parte y no ha sido. El índice de mortalidad en Italia es del 10%.
Y eso es lo que le ha llamado la atención a los científicos. ¿Qué pasa con la mutación del coronavirus en Italia, que tiene una mortalidad 4 veces mayor que la media mundial? Nadie ha podido aclarar esta duda. Por lo pronto, de esta manera se anunciaron estas medidas en Italia. È per questo che sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l'espressione io resto a casa. Non ci sarà più una zona rossa, non ci sarà più la zona 1 e la zona 2 della penisola. Ci sarà l'Italia, un'Italia zona protetta. Italia está cerrado al mundo. Italia está prácticamente cerrado al mundo. Nadie sale, nadie entra. La cuarentena prácticamente es nacional. Más de 7,000 personas contagiadas de coronavirus en Italia y casi 700 muertos. Nos dan una cifra dramática de casi un 10% de mortalidad en Italia. Estaremos muy atentos de todo lo que ocurre y las observaciones que haga la Organización Mundial de la Salud. Vamos a nuestros compañeros reporteros y corresponsales del Heraldo Radio rápidamente. 1 minuto, vamos hasta Guanajuato. La Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado informó que un grupo de hombres armados realizaron bloqueos y quemaron vehículos, algunas llantas en diversos tramos carreteros del Estado. Esta es la noticia número 1 del día. La violencia exacerbada en torno a la ciudad de Celaya, esto en Guanajuato. Gabriela Montejano, te escuchamos, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues así es, vehículos incendiados, estrellas, pinchallantas y bloqueos en al menos 13 puntos carreteros de la región Laja Bajío se registraron de manera simultánea después de las 2 de la tarde. Te comento que los municipios más afectados de esta región principalmente son Celaya, Juventino Rosas, Villagrán, Salvatierra, Comonfort y Cortázar. En tanto, el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala, indicó a través de su cuenta de Twitter de este operativo y pidió a la población incluso estar pendiente de las recomendaciones oficiales. Señalaba que había el operativo en Santa Cruz de Juventino Rosas, resultando eventos en Torrecillas, rumbo a Villagasca. Ahí comenzó todo el bloqueo, pero fueron diferentes puntos que generaron pues conflicto en la zona y sobre todo expectativa. Te comento rápidamente el recuento de puntos. La carretera estatal Villagrán Juventino Rosas, la carretera estatal Celaya a Comonfort, la carretera federal a la altura del entronque a San Miguel de Allende. Sobre la carretera alterna Juventino Rosas Villagrán, también hubo vehículo incendiado en la Salamanca Querétaro, a la altura de Santa Rosa de Lima, en la carretera Juventino Rosas Villagrán, en la carretera Salamanca Celaya y la Federal Libre Celaya Querétaro con entronque en Jerecuaro. Se registraron diferentes incendios también en el municipio de Celaya en particular, en donde se quemaron vehículos, camiones y trailers también en la región. Dentro de lo que se ha podido reportar hasta el momento no ha habido lesionados, ya se encuentran en este instante liberadas las carreteras, aunque los vehículos incendiados todavía están en la zona, pues ya se despejó la vialidad para que pudieran seguir los vehículos en toda esta región Laja Bajío. Bien. Este es el reporte desde Guanajuato. Me siguen reportando cerrada la Salamanca Celaya en el entronque con la Dolores Hidalgo Celaya. ¿Todavía se encuentra cerrado este tramo con base en lo que tú tienes, Gabriela? Tenemos el reporte de que ya están liberadas, los vehículos siguen, pero ya está la circulación. Bien. Sin embargo, debo comentarte que fue unos momentos bastante intensos porque conforme reportábamos un punto bloqueado, enseguida nos aparecía otro y otro y otro. Fueron muchos puntos y vehículos, incluso todavía no tengo el recuento completo de cuántos vehículos incendiaron. Bien, correcto. Bueno, volveremos a entrar en comunicación contigo un poco más adelante para que nos hagas un balance de la información que se tenga. Muchas gracias por la información. Gracias, buenas tardes. Gracias, hasta luego. Nuestra corresponsal Gabriela Montejano, allá en Guanajuato. Mientras tanto, en Michoacán, asesinan al diputado Eric Juárez Blanquet. Charbel Lucio, con un avance. Adelante, Charbel. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Te platico. Esta mañana sujetos armados
asesinaron al diputado local Eric Juárez Blanquet del Partido de la Revolución Democrática. Estos hechos ocurrieron aproximadamente a las 11 de la mañana sobre la avenida Morelos Norte, cerca del cruce con División del Norte. El legislador transitaba a bordo de su camioneta Chevrolet Equinox color blanca en compañía de su chofer y su asistente cuando fueron interceptados por hombres a bordo de una motocicleta, quienes accionaron un arma de fuego en su contra. El legislador perdió la vida en el interior de su vehículo, mientras que sus acompañantes se reportan lesionados pero estables. La unidad especializada en la escena del crimen de la Fiscalía General del Estado acudió para realizar las primeras investigaciones y en el lugar logró ubicar al menos 9 casquillos percutidos. La Secretaría de Seguridad Pública, por su parte, informó que tras el asesinato de Eric Juárez Blanquet, se detuvo a 2 hombres a bordo de una motocicleta y en posesión de un arma de fuego, quienes presuntamente están relacionados en el homicidio. Israel Patrón Reyes, secretario de Seguridad Pública, también señaló que desde hace 2 meses el diputado había informado que era presa de amenazas, sin embargo, al parecer no acudió a la Fiscalía a denunciar estos hechos. En este momento se alista un homenaje del cuerpo presente en el Congreso del Estado, un homenaje para quien también fue diputado federal en la 63 legislatura del Congreso de la Unión y presidente municipal de Angamacutiro de 2008 a 2011. Ese es el reporte. Bien. Gracias. Y hasta aquí el asunto de muertos, ¿eh? Ya sabe usted que tradicionalmente este programa no es ni de sangre, ni de amarillo, ni de nada. Hasta aquí el asunto de muertos. Hoy nos vamos a concentrar más en los asuntos que tienen que ver con esta crisis económica, lo que sucede con el coronavirus, con la guerra del petróleo, en fin, otros asuntos que de alguna manera pues nos hagan pensar en la importancia de la estabilidad económica, si es que la tenemos. Por lo pronto ayer ya vivimos momentos de una devaluación por arriba del 5%. No le llaman así porque es muy poco popular el hablar de devaluaciones, pero eso fue finalmente lo que vivimos. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Gerardo Galicia, adelante, Gerardo. Y tenemos información, Jesús Martín, excelente tarde de la avenida Chapultepec. Para nuestros amigos que van a utilizar esta importante área procedentes del circuito interior hacia la avenida de los Insurgentes, el avance todavía es por lo menos aceptable. Pueden alcanzar velocidades por arriba de los 40 kilómetros por hora y en general se está avanzando bastante bien. Los conflictos viales están más adelante, justo llegando al eje 1 poniente de la avenida Cuauhtémoc, que es en este punto donde sí van a encontrar avance complicado, así que habrá que tomar en cuenta y manejar con paciencia. En el sentido opuesto es justo llegando al paso a desnivel, la glorieta de Insurgentes, donde también van a encontrar problemas para transitar. Y para nuestros amigos que van a utilizar las inmediaciones de la avenida de los Insurgentes, también hemos encontrado un avance cada vez más difícil, dejando atrás avenida Hidalgo con rumbo a la zona norte de la capital. Y por lo pronto, Jesús Martín, el reporte. Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Alan Rodríguez estuvo muy atento desde temprano de un intercambio de plomo que ocurrió ahí en Río Mississippi y Paseo de la Reforma. Adelante, Alan. Jesús Martín, excelente tarde. Se han relevado más detalles sobre el tiroteo que se registró esta tarde en la colonia Cuauhtémoc, donde una persona de origen ruso resultó con lesiones en el rostro producidas por arma de fuego. Los hechos se registraron a las 2 de la tarde en la esquina de Río Mississippi y Río Pánuco, donde motociclistas interceptaron un vehículo cuyo pasajero recientemente había retirado efectivo de una casa de cambio. Los delincuentes amenazaban con una pistola a sus víctimas, sin embargo fueron sorprendidos por un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quien realizaba un rondín de vigilancia. El elemento logró frustrar el robo, pero fue uno de los zampones cuando comenzó a detonar en contra del uniformado, por lo que el intercambio de plomo inició y en derivado de esto resultó lesionado el ciudadano ruso y uno de los gatilleros quien escapó a bordo de la motocicleta junto con su cómplice con dirección a la avenida Paseo de la Reforma. Durante el tiroteo, una de las balas impactó contra un edificio aledaño, donde usuarios de una compañía telefónica vivieron minutos de angustia al escuchar los disparos muy cerca de ellos. El escenario fue atendido por los servicios de emergencia y trasladado a un hospital cercano, mientras que varias unidades de la policía capitalina buscaron sin éxito a los agresores en la escena. No se reportaron personas detenidas y pues este es el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Alan Rodríguez. Estamos al pendiente. Estamos al pendiente, que te vaya muy bien. Yo le invito para que entre a nuestra cuenta de Twitter, @El Heraldo de México, @El Heraldo de México, o a mi cuenta de Twitter, @Jesús Martín MX.
de este martes comenzaron estos bloqueos en al menos más de 10 puntos carreteros en la zona Laja Bajío, aquí en el estado de Guanajuato. Esta zona conformada por los municipios de Celaya, Los Zapateos, Villagrán. Te platico que durante estos bloqueos, bueno, pues la misma autoridad reportó el incendio de algunos vehículos de carga en algunos tramos carreteros. Por supuesto, en el municipio de Juventino Rosas provocó la reacción de un grupo delictivo que secuestró vehículos, incendió trailers, camiones, autos y neumáticos para cerrar las vialidades. Colocaron estos ponchallantas en algunas de las vialidades justamente para lograr este cometido que ya reporta la misma autoridad estatal y federal mediante un comunicado. Algunas de las vías complejas, por supuesto, donde tuvieron estos bloqueos es la autopista Querétaro-Salamanca, la salida de Celaya hasta Comenjor, Juventino Rosas y Villagrán, donde también elementos estatales y federales realizaron, por supuesto, estos operativos. Dentro de este reporte que dio el mismo secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, informó a la población que se estaban llevando a cabo operativos en esta zona y pidió, por supuesto, a las mismas a los mismos civiles tener calma y, por supuesto, tomar vías alternas a estos que hemos mencionado. Sin embargo, hasta esta hora de la tarde, 6 de la tarde con 19 minutos, no se reportan detenidos, ni mucho menos se reportan elementos con algunas agresiones físicas que hayan sido, por supuesto, el resultado de este operativo. Este reporte lo da a conocer los mismos elementos de la Guardia Nacional y la misma Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. Ya poco a poco están retirando los vehículos incendiados en estos tramos carreteros, con apoyo, por supuesto, de grúas de los municipios de Celaya, Salamanca y de Villagrán. Sí, claro. Elliot, te agradezco la información. Todo esto es en torno al cártel de Santa Rosa de Lima, famoso por sus actividades evidentemente fuera de la ley en cuanto al robo de combustible en primera instancia y después lo que ha derivado en extorsiones y otro tipo de actos delincuenciales. Es el cártel de José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, a quien hace un par de semanas, 3 semanas cuando mucho, le detuvieron a su pareja, luego la dejaron en libertad. Acaban de detener hace no más de una semana al padre de José Antonio Yepes Ortiz y se decía que en cualquier momento podría ser también liberado. Lo que vemos sí es el movimiento allá en Guanajuato, en la zona dominada supuestamente por el cártel de Santa Rosa de Lima, cártel delictivo, que está por ocurrir algo importante, además de lo que ya estamos mirando a través de la imagen con la quema de vehículos y el ataque a fuerzas de la autoridad. Hay una crisis allá en Guanajuato en ese sentido, pero por supuesto esto indica que hay movimiento y que en cualquier momento podría haber noticias en relación con Juan Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, líder de este funesto cártel para esa zona del estado de Guanajuato, que incluye la zona de Juventino Rosas, la zona de Celaya, Guanajuato, caminos a Irapuato, etcétera, el camino hacia Querétaro, que mucha gente considera altamente peligroso, Elliot. Así es, y lo comentabas perfectamente ya, la detención del padre de José Antonio Yepes Ortiz, hoy ya un juez federal lo vinculó a proceso y justamente se desatan todos estos bloqueos en estos puntos carreteros de Guanajuato, Juventino Rosas, Celaya, Los Zapateos, Villagrán, Comenjor, Salamanca, y bueno, pues al final del día la autoridad no reporta detenidos, ya poco a poco están retirando de estas zonas los vehículos y también estos artefactos, los ponchallantas que son utilizados por este grupo criminal, por supuesto, como lo comentaban, para asaltar a las personas que por supuesto transitan por estas vías carreteras. Gracias, Elliot, gracias, quedamos muy al pendiente por cualquier novedad. Al pendiente, buenas tardes. Gracias, buenas tardes, Elliot Rizo, corresponsal del Grupo Fórmula, allá en el estado de Guanajuato, donde hay una verdadera emergencia a raíz de estos enfrentamientos. También le informo lo que le adelantamos hace unos minutos, el vuelo 676 de Alitalia, procedente de Roma, y en el cual viajaron 40 integrantes del ballet de danza folclórica mexicana C-Acatl, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México después de las 5 de la tarde, hace una hora más o menos. En el caso de los estudiantes poblanos de danza, luego de pasar el área de migración, fueron trasladados a unos filtros de seguridad. Ahí autoridades de Sanidad Internacional de la Secretaría de Salud les están aplicando protocolos y el chequeo respectivo para descartar que tengan síntomas de coronavirus. No quiere decir que vengan enfermos,
van a ser sujetos de exámenes de salud más rigurosos. Eso sí, una vez terminadas las pruebas, fuentes aeroportuarias comentaron que van a ser trasladados en autobuses al estado de Puebla. En el avión de la aerolínea Alitalia venían 72 pasajeros y 15 tripulantes, de los cuales hasta el momento solo 2 presentaron temperatura alta. De acuerdo con las fuentes sanitarias, se descarta que fuera por coronavirus. Vamos con Oscar Zúñiga. Tú tienes más detalles de esta información que ahora estamos compartiendo con la audiencia. Oscar, te escuchamos. Adelante, por favor. Gracias, Pepe. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, al filo de las 5:15 de esta tarde, pues arribó aquí al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el vuelo de Alitalia AZ676, el cual fue debidamente inspeccionado y se tomaron las medidas de seguridad sanitarias correspondientes para descartar enfermos de coronavirus. De señalar que dicho vuelo, pues salió del aeropuerto Leonardo da Vinci en Italia a las 10 de la mañana con 45 minutos de este martes en un Boeing 777-200ER, el cual transportaba 72 pasajeros y 15 de tripulación, que se les deberán poner especial atención y darles un seguimiento especial para ver si son portadores del COVID-19. En este vuelo, al menos 40 pasajeros son estudiantes del estado de Puebla, integrantes del ballet de danza folclórica mexicana CACATL, y hasta el momento se dijo, no registran algún tipo de sintomatología relacionada con el COVID-19. Personal de Sanidad Internacional del aeropuerto estuvo en coordinación con especialistas epidemiólogos para realizar las revisiones correspondientes, monitoreos y ponerlos en cuarentena. Esto será en sus respectivos domicilios, por lo que serán trasladados al estado de Puebla bajo la supervisión médica correspondiente. El resto de los pasajeros se mantendrán en observación en los destinos donde arriben, tanto en Toluca como aquí en la Ciudad de México. A su llegada, los alumnos permanecerán en sus domicilios. La supervisión estará a cargo de la Secretaría de Salud en Puebla, por lo que la ausencia en los planteles escolares a los que pertenecen no causará alguna afectación negativa en calificaciones de estos estudiantes. Cabe señalar, Pepe, que precisamente estos estudiantes estuvieron de gira por varias ciudades italianas y por eso deberán estar bajo esta supervisión médica. Sobre todo estarán puestos en cuarentena en sus respectivos domicilios. Y como bien manifestabas, hay 2 pasajeros que, pues ellos ya fueron debidamente aislados y están siendo supervisados y monitoreados constantemente a fin de evitar el contagio de este coronavirus, por lo que las autoridades de la Secretaría de Salud se encuentran muy al pendiente de estas personas que arribaron en este vuelo. Muy bien, gracias Oscar Zúñiga por la información detallada. Gracias, muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, y en un momento más adelante le informaré ya con todo detalle cómo va el tema del coronavirus, no solamente en Italia, que se ha convertido en un país fantasma, porque está totalmente en cuarentena, según ha ordenado el primer ministro italiano, sino lo que está ocurriendo en otros puntos clave del mundo. Pero vamos como lo prometimos, con la doctora María Amparo Casar a estas horas en su juicio para comentar esto ocurrido el día 8, domingo, el día de la marcha, y el lunes 9, ayer, un día, el lunes 9, ninguna se mueve, en fin. Primero, la enorme presencia, apabullante presencia femenina en las principales calles del país, y no exagero, y por otro lado, la evidente ausencia de las mujeres ayer, le digo, en buena parte de la República Mexicana. Doctora Casar, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe, ¿cómo estás? Bien, pues escuchando y queriendo escuchar tu análisis de lo que va a significar o debe de significar este esfuerzo, que lo es sin duda, de esta parte tan importante de la sociedad que representa al 52% de la población. Pues muchas gracias por darme la oportunidad de hablar en este espacio de este tema. Gracias también a las brujas del mar, porque hay que reconocer que a pesar de que no hay liderazgos claros, no los hubo en la marcha, no los hubo en el lunes 9, sí todo sale de las brujas del mar y esta convocatoria, así que mis felicitaciones y agradecimiento. ¿Qué lecciones? Porque tú dices, creo, Pepe, y dices bien, qué pasó y qué debe o va a pasar el día de mañana, porque la lucha de las mujeres ni comenzó el domingo con la marcha, ni terminó el lunes con la ausencia que
puso de manifiesto nuestra presencia. Lo fraseaste muy bonito, Pepe. ¿Qué lecciones? Pues yo creo que hay muchas que aprender, y ahora voy al día siguiente, a lo que yo llamo el día siguiente, ¿no? Primero, esto de las mujeres, la parte de la violencia y la parte de la igualdad, es un problema sistémico que atraviesa los sectores público y privado, y sí, el gobierno puede, Pepe, y debe de dar el ejemplo, y creo que desgraciadamente no lo ha dado, pero sin el acompañamiento del sector privado, el alcance sería limitado. Aquí hay que involucrar, es como la corrupción tiene que ver con el sector público y con el sector privado y con la ciudadanía. Si no le metemos todos, no vamos a resolver el problema ni de la violencia hacia las mujeres, ni tampoco la igualdad. Segundo, me parece que el movimiento se resiste a ser encasillado, categorizado, no tiene clases sociales, no tiene filiación política, no tiene líderes, no tiene el estatus de empleador o empleada. O sea, la polarización que se ha instaurado tan hábilmente en este gobierno creo que no tiene cabida. No hay conservadurismo, no hay complot, no hay manipulación, no hay raja política para sacarle a esto. Fue un momento en que todas las mujeres decidieron unirse independientemente de edad, estatus como empleador o empleadora, de si eres pro interrupción del embarazo o no eres. En fin, es la lucha de las mujeres por dos causas: uno, la igualdad, y dos, la violencia. Tres, Pepe, sí creo que en ese sentido, porque éramos muchos contingentes, desde luego que estuve en la marcha, creo que fue un gran error, siendo, como ha presumido y tiene razón Andrés Manuel López Obrador, que tiene el gabinete más paritario que ha habido en la historia, que no haya habido un contingente de las funcionarias públicas. Realmente creo que dejaron pasar la oportunidad. Pudimos haber tenido a un contingente de 10 mujeres secretarias. ¿No hubiera sido provocativo la presencia de las hubiera sido dado las todos señoras los miembros del de la gabineta? No. No hubiera sido, pues es que es la monumenta ahí frente al antimonumenta. Nosotros perdimos el miedo, ustedes lo ganaron, ¿eh? No se vayan a equivocar. Mira, no, de ninguna manera. Si hubiese sido provocativo... Hubiera sido provocativo ver a Sánchez Cordero. Pues sí, pero porque no lo construyeron. Si se hubieran montado, digamos, si hubieran compartido esta lucha, creo yo, legítima, hubieran podido participar diputadas, senadoras, en fin, autoridades. Hubo algunas diputadas y senadoras de oposición, ahí vimos a Laura Rojas, no sé, pero... Ella es panista, sí. Sí, pero pero en fin, sí se extrañó que las mujeres del gabinete no estuvieran con nosotras. ¿Cómo te explicas, María Amparo Casal, cómo te explicas? Venía la columna caminando, desde luego, desde la Monumento a la Revolución, ¿sí? Toda la avenida que se llama Paseo de las Américas, sí, Avenida de la República, perdón. Luego Avenida Juárez. Luego Avenida Juárez, pasas frente al hemiciclo. Nos cerraron Madero. Cierran Madero, y en ese momento desvían el flujo, unas por el 5 de mayo, otras por donde les tocaba. Casi todas por 5 de mayo, exacto. Las que no pudieron. No me digas que eso no lo hicieron a propósito para desalentar la concentración en el Zócalo de tantas mujeres, muchas de las cuales desistieron. Incluso por ahí tengo un video de una señora que habla frente a la cámara desesperada diciendo, es que desde los tribunales, ahí en Avenida Juárez, ¿no? Nos tiraron gas lacrimógeno, gas pimienta, y yo ya de plano mejor me fui a mi casa. ¿No crees que hubo también intención de desalentar? Y se ha dicho que parte de las provocaciones que hubo de las chicas que iban vestidas de negro, parte fueron infiltradas por el propio movimiento de Morena, no del presidente necesariamente. Yo iba en un